Muy bien, 7:36, evidentemente no debe pasar desapercibida la conmemoración del tercer aniversario del devastador terremoto del 16 de abril del año 2016 que destruyó la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. Y vamos justamente 3 años después a abordar un poquito cómo el país ha evolucionado respecto de la discusión sobre la prevención de riesgos. Somos un país más preparado, aprendimos la lección. Por ejemplo, los gobiernos locales tienen unas mejores prácticas, implementaron departamentos de planificación, dan seguimiento al tema de las construcciones. Los propios ciudadanos tenemos una cultura distinta de prevención. Nos acompañan 2 expertos en la materia en esta jornada aquí en A Primera Hora. Nos acompaña Gabriel Cortés, quien pertenece a la Universidad de las Américas, la UDLA. Justamente él es especialista en estos temas asociados a la prevención. Qué gusto, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días y un saludo a todos los que nos están escuchando en este día. Igualmente visita nuestra mesa de trabajo Cristian Rivera, amigo de esta casa, un especialista con una dilatada trayectoria en los temas de prevención, hoy ejerciendo las funciones de director provincial del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Cristian, bienvenido, ¿cómo estamos? Un gran saludo a toda esa gran audiencia de A Primera Hora de Maxta FM, Fabricio, también a tu contacto. Alexis, ¿ya te olvidas el nombre de Alexis? Es que el otro día no me contesté. Qué barbaridad. Mentira, estamos por la asamblea y una cobertura. Cobertura no es coño tampoco. No soy mentiroso, si a mí algo me caracteriza es ser educado, hasta los que me caen mal les saludo. Muy bien. A ver, empiezo con Cristian y le pregunto, Cristian estuvo en las horas posteriores al terremoto del 16 de abril en la zona. ¿Qué recuerdas 3 años después justamente de esos minutos, de esas horas posteriores a el devastador terremoto? 3 años después viene a mi mente la incertidumbre, la desesperación de hijos buscando a sus familiares, a sus padres, a sus madres debajo de los escombros, pero también de una gran jornada de solidaridad para en algo poder ayudar a esta población afectada por el terremoto. También una gran reflexión de que esas muertes se pudieron haber evitado. Pienso que uno de los factores que determinó que esto se produzca fue la corrupción. ¿Por qué lo dices? Porque en este sentido hubo ciudades que lastimosamente no tuvieron control de las autoridades, se permitieron hacer construcciones de manera antitécnica, con permisos de algunos gobiernos centrales, y esto provocó que algunas personas fallezcan o queden gravemente heridas. Oye, ¿qué nos puedes relatar, Cristian, de quizás los momentos en los que llegaste y encontraste, primero en las zonas en las que visitaste, nos dijiste que andabas por el Matal y por Canoa, y yo estuve hace pocos días en estos 2 lugares también, recorriendo Manabí, y veo ya otro espíritu de la gente, mucha más conciencia, y a propósito de lo que tú señalabas, en Pedernales, por ejemplo, ya no hay permisos para que la gente levante más de 3 pisos, y veo que también la forma de construir está cambiando, pero relátanos un poco de los primeros momentos cuando llegaste. Cuando nosotros somos movidos de la Fuerza de Tarea Solidaria desde Quito, desde la alcaldía, en el Matal se puede ver una gran jornada solidaria de los propios pescadores, de los propios moradores de este sector, y entonces ahí uno debe decir, debe trabajar la reducción de riesgos con la gente, con los primeros respondientes, gente que con sus manos retiraba escombros, con combos, con palas, intentaban rescatar a sus seres queridos debajo de toneladas de cemento y de hierro. También la solidaridad de otras instituciones cercanas al punto o al epicentro del terremoto, como son el ejército, la policía, sus cuerpos de bomberos. Recordemos una anécdota, que uno de los jefes del cuerpo de bomberos estaba atrapado debajo de los escombros, y en los primeros minutos fue difícil que esta persona lidere las acciones de rescate. En el tema de Canoa, incertidumbre también, como he dicho. Recuerdo en el Hotel Paraíso, las personas buscando a una familia cuencana
de la cual no se tenía noticias, pero se tenía un alto porcentaje de certeza que esté bajo los escombros. Pero esas imágenes no quisiera repetirlas y no quisiera que el Ecuador las vuelva a vivir. Recordemos que este es un país altamente sísmico y volcánico, y en algún lugar del país se está acumulando energía y no debemos asustarnos, debemos prepararnos. Posiblemente en algún momento de nuestras vidas podemos volver a vivir un Cristian terremoto. dice, no debemos asustarnos, debemos prepararnos. Gabriel, ¿cómo, digamos, desde la formación universitaria, Gabriel es jefe de seguridad de la Universidad de las Américas, cómo desde la formación universitaria se puede capacitar a los ecuatorianos, hombres y mujeres, para enfrentar esta situación que es innegable y que bien la nota Cristi? Bueno, la preparación no solamente es un ámbito universitario. Creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en formación es especialmente en las personas que hacen construcciones informales. A través de el sistema que tienen ellos de ayuda y apoyo sindical, deberíamos comenzar también a dar charlas ahí, capacitación ahí acerca de prevención en infraestructuras, porque, por ejemplo, los que mayor cantidad construyen, no edificaciones grandes, sino pequeñas, son los maestros, claro, los albañiles, y ellos no tienen esa formación. Entonces, no solamente subir al nivel de universitario, sino bajar esto al nivel primario y al nivel secundario. Okay. Y en la parte no profesional, solamente en la parte ocupacional, pues sí debemos de ir y apuntar a los sindicatos, a los conglomerados de especialistas que están trabajando en albañiles con maestros mayores, que ellos son los que nos deben ayudar en el puntal para visualizar los peligros. Una de las cosas de la informalidad es justamente que el peligro y el riesgo está desapercibido ahí. Y una de las cosas que hemos aprendido justamente es que las construcciones que nosotros tuvimos en la zona del desastre fueron construcciones no técnicas, porque un arquitecto, un ingeniero no lo vas a construir de esa manera. Entonces tú tomas a alguien que es informal y sin formación en este ámbito, entonces ellos tal vez por bien hacer lo que hacen es construir como lo han hecho siempre. Pero básicamente sí es apuntar a esos nuevos nichos, a esas personas que siempre han existido, pero que todavía no las visualizamos. Yo preguntaba al inicio y planteaba esta como inquietud general, Gabriel, 3 años después aprendimos la lección, ¿tenemos una mejor cultura o no? Creo que seguimos siendo coyunturales, ¿no? Hablamos de esto por temporadas, pero no cambiamos en realidad la mentalidad. Dentro de los ciclos de los desastres y de los riesgos, nosotros vamos viendo que se pueden ir aprendiendo en dos ejes, uno en la prevención y el otro en la respuesta. Vimos también que hemos aprendido a responder eficientemente en ciertos momentos, en ciertos desastres, pero la prevención queda de lado. ¿Cómo me doy cuenta que no estamos todavía en la prevención? Cuando pasas por un lugar, una construcción de Quito que es informal y ves personas que no están construyendo técnicamente y que tampoco hay ahí alguien que pare eso. Eso sucede también en la costa ecuatoriana. En la costa ecuatoriana nosotros podemos visualizar que la prevención todavía está muy por debajo de lo que debería ser el estándar que hablamos nosotros los especialistas. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que apuntar en la prevención es justamente en la forma de construcción y en la forma de convivir con el peligro. Todavía no sabemos convivir con el peligro, no sabemos convivir con el riesgo y más bien tratemos de olvidar eso como ahora. 3 años después vemos que lo que ha pasado es que comenzamos a olvidar y no comenzamos a vivir con eso. No comenzamos, por ejemplo, en el caso de esta zona de desastre ahí en Manabí. Nosotros sabíamos ya que habían 4 sismos de gran magnitud en esa zona y que uno fue en 1906 ahí. Entonces, a partir de eso, convivir con ese riesgo y ese peligro y buscar la manera de cómo prevenir que hay un colapso de estructuras, pues debía haber sido la forma. Ahora, 3 años después, 2019, nosotros verificamos que todavía estamos pataleando, o sea, ciertos han tomado conciencia, pero otros no. ¿Y cuáles son los que no toman conciencia? Justamente las personas que no vivieron eso. Hay nuevamente migración, y entonces esa migración también de trabajo informal vaya, como no vivieron esa situación, como no vivieron ese momento, pues no tienen nuevamente ese know-how de
por qué debo construir de una manera o de otra manera. Entonces, esa migración nueva de trabajadores informales, lo que hace nuevamente es reactivar más el peligro. Entonces hay que apuntar justamente nuevamente a todos, creo que un diálogo entre trabajadores, a comenzar a hablar de prevención. Ahora, tomando en cuenta la magnitud del sismo de aquel sábado 16, 7.8 en escala de Richter, y el mal estado de las construcciones, la inobservancia en el cumplimiento de las normas técnicas de construcción y tal, yo les pregunto, ¿había posibilidad de que más vidas se salven si es que existían políticas de información, de preparación, de capacitación a los ciudadanos? Hubo gente que se quedó atrapada en un local comercial en Manta, donde el dueño del local cerró las puertas, ¿no? Hubo hoteles donde fallecieron 40, 50 personas. Cerró las puertas porque pensaba que se iban a salir sin pagar, ¿no? Claro, Exactamente. una locura, ¿no? Pero esas cosas Terrible. pasaron. Claro. Entonces yo les quisiera preguntar si se podían haber evitado que existan tantas muertes por el mal estado de las construcciones, si es que había preparación y capacitación a la gente. Sin lugar a dudas. Miren, un desastre es el resultado de un problema del desarrollo no resuelto. Por eso hay que preguntarnos hoy, 3 años después, ¿la reconstrucción se está haciendo con un criterio de desarrollo? ¿O mantenemos estructuras con arena de mar y conchas en su interior? ¿O se está cambiando la norma constructiva ecuatoriana? ¿O se está aplicando, mejor dicho? ¿Se están haciendo estudios de suelo? Entonces ahí está la respuesta. Si se hacía eso con tiempo, no nos habríamos lamentado el fallecimiento de valiosas vidas. Y la otra, ¿estamos reconstruyendo las mismas vulnerabilidades? ¿Acaso decimos, no pasa nada, y reconstruimos sobre las mismas condiciones, las casas, los edificios? Miren, en el peritaje estructural, los profesionales de la construcción encontraban que columnas se anclaban a las losas con pernos. Imagínense usted un sismo, la cantidad de energía que se emana o que se transmite. Esas edificaciones no tienen una buena capacidad de desempeño. Y entonces ahí es cuando uno reflexiona y dice, vale la pena a veces ahorrarse esos recursos en desmedro de la vida de sus usuarios, de su propia vida. Entonces 3 años después debemos pensar, ¿se está reconstruyendo con ese enfoque de desarrollo o se está reconstruyendo sobre esas mismas vulnerabilidades? ¿Qué piensa Gabriel? Dentro de este aspecto tenemos que tomar una cosa muy diferente. Una cosa era el sistema geológico que estaba en ese momento antes del sismo y uno posterior al sismo. El sistema geológico después del 7.8 cambió totalmente. Había momentos también, no solamente esto de las construcciones, sino en el mismo sitio donde se asentaba, tuvimos procesos de liquefacción del suelo y cambios totalmente en la geografía que nosotros tenemos de ahí. Es muy probable que hoy estemos construyendo con el pensamiento de antes del 7.8 y no después del 7.8, que ya cambió la morfología de la geológica de esta parte donde se dio el sismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy construyendo igual que antes del 16 de abril de hace 3 años, estoy nuevamente haciendo algo que no debería hacer. O sea, cuando hubo el sismo, había fuentes de agua debajo de la tierra. Entonces, esas fuentes de agua cambiaron a otros lados y simplemente ahora ese momento se quedó libre y hizo un proceso de liquefacción y se asentó. Ahí puedo construir porque ya está asentado, pero esa agua también se movió a otro lado y comenzó a hacer otro proceso, y tal vez encima de ese momento nuevo estamos edificando. Entonces ahora hay que ver si es que, como dice Cristian, si estamos haciendo un proceso de verificación topológica, si estamos verificando que estos suelos, estos nuevos contextos que tenemos geológicos, sí obedecen a las nuevas construcciones, o se debe cambiar la forma de construir en esa zona, ¿sí? Porque, como les digo, y reportado también por el Instituto Geofísico, la morfología y la topología del terreno cambió sustancialmente. Entonces, luego del terremoto. Luego del terremoto, porque tengamos en cuenta que justamente el terremoto se da históricamente por un cabalgamiento de placas.
O sea, una placa se sobrepone a otra. Entonces, eso es un proceso normal. Anualmente 61 milímetros se mueven de placa. Pero esta vez en ese entonces hubo un proceso mucho más fuerte y hace que cambie totalmente el sistema interno, porque como sabemos el sismo va desde el interior hacia el exterior, entonces hace un cambio. Si yo tengo esos cambios y no tomo en cuenta esos cambios para la construcción, por más que yo ponga, eso es lo que también pasó en Chile, por más que yo ponga un edificio que no tengo bien verificado la parte topológica, pues voy a tener nuevamente un desastre como el anterior, aunque tenga una estructura mucho mejor. Qué punto tan interesante que abordan nuestros invitados en esta mañana. Tengo un mensaje, Cristian, nos escriben desde Guayaquil, allá nos escucha Dianita Bloisa, qué gusto. Dice, mi pregunta precisa es, si me encuentro en un piso 9 de un edificio en el momento de un sismo, ¿debo salir, o sea, corriendo, considerando que el edificio sí tiene escaleras de emergencia, o esperar a que pase el sismo? Si es ¿Qué se recomienda? Mira, si es que es ya su vida, mejor dicho, es donde habita, usualmente es donde vive. Lo primero que debe hacer es preguntar qué capacidad de desempeño tiene ese edificio. Ya. Ese edificio está construido para un sismo de cuánto. Y según eso, yo me quedo adentro, que es lo más recomendable, porque bajar 9 pisos posiblemente le va a tomar mucho tiempo y el sismo ya pasó. Pues lo primero es saber es dónde vivo, cuál es mi entorno, Ya. revisar ese plan familiar. El tema de la mochila, que hoy en realidad debería ser parte de la cotidianidad de todos nosotros. Pero en el caso de Anita, ella debería estar primero tranquila, anclar bien todo lo que tiene alrededor de su casa, el plasma, el librero, y si se da un sismo, buscar una zona que a ella le permita crear un espacio de vida en caso haya colapso. Pero si yo hablo con el ingeniero, con el dueño, cuando compré el edificio, y le digo, buenos días, ¿cómo le va? Sabe que tiene una linda vista, pero sí me gustaría saber cuál es la capacidad de desempeño de este edificio. Un ejemplo, cuando hubo el sismo, hace 3 años, todo el mundo estaba preocupado del el puente de los Carras, pues. Claro. Porque nosotros decimos, es que ese es el ejemplo de desarrollo. Porque Sí, increíblemente actos de el puente no se afectó, ¿no? Oigan, han ¿Ah? hecho exámenes y ese puente está intacto. ¿Por qué? Porque hubo un gestor de riesgos que lo construyó pensando en su capacidad de desempeño y en el desarrollo, pues. Claro, es ese puente construcción, tiene desarrollo. y hay que decir una cosa, en honor a la verdad, esa obra es construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Así es. utilizaron tecnología de primera. Yo estuve en la fase de construcción también visitando Bahía de Caracas, el sistema, este sismo resistente que lo llaman, ¿no? Son unas boyas que ponen debajo de cada una de las columnas que hacen que por más movimiento que exista, la boya simplemente siga flotando, pero no afecta la construcción del puente. Es espectacular. Y hubo gente, la ex legisladora Soledad Vela, que junto a su familia estaban cruzando el puente en el momento del sismo, ¿no? Y ella relataba cómo se movía el puente, la estructura, pero que no pasó absolutamente nada. Pero ella perdió su vivienda, ¿no? Me parece. Claro, en Bahía de Caracas, el edificio que ya está hoy nuevamente reconstruido, sí, eso fue bien interesante lo que hizo el tema de los reaseguros en la zona de Bahía de Caracas. Y yo les quería consultar con respecto a este tema de la construcción y a propósito de las medidas que se han tomado posterior. Un oyente nos envió un mensaje y nos dice: los ecuatorianos no tenemos memoria sísmica, que es un término que se conoce mucho en Chile y México, que son países que han atravesado también por desastres naturales vinculados al tema de los terremotos. Si nos pueden comentar de qué se trata este concepto de la memoria sísmica, Gabriel y Cristian. Bueno, la memoria sísmica es lo que acababa de decir como histórico sismo. La memoria sísmica es la cantidad de sismos que se van repitiendo en un periodo de tiempo, o cada cierto periodo de tiempo se vuelve a dar. Por ejemplo, la memoria sísmica que nosotros tenemos de Quito, tenemos información desde 1587, cuando fue el sismo de 6.9 aquí en Quito. Por ejemplo, sabemos como por memoria sísmica que cada agosto, por lo general en el mes de agosto y septiembre, nosotros en Quito generamos sismos de entre 3 a 5 grados, por la falla de Quito. En el caso de Pedernales, de la provincia de Manabí, tenemos desde 1906, tenemos generado una historia y una memoria sísmica.
¿Qué nos permite la memoria sísmica? Es verificar la constante de tiempo en la que se produce un sismo y también la constante de magnitudes que se van desarrollando para los sismos. Es importante esto porque, por ejemplo, en el caso del sismo de hace 3 años, 2016, tuvimos una cosa muy importante. Tuvimos por primera vez en esa zona un sismo predictor, que fue el de 4.8, antes del de 7.8. Entonces, eso es importante para las personas que hacemos verificación de desastres, porque sabemos que hay sismos predictores. Entonces, bajo a eso nosotros podemos hacer, como lo realizan en Japón, podemos hacer planes y programas de sistemas de alerta temprana para sismos con onda Z, que es el predictor del sismo predictor. Entonces, básicamente con esto nosotros podemos inclusive alertar en ciertos momentos a la ciudadanía, indicando que es un signo predictor o simplemente es un sismo principal. Entonces, la memoria sísmica me va a ayudar a hacer eso. Básicamente es para la alerta que nosotros tenemos. Correcto, Cristian. Bueno, también hay que ir esto de la mano con la construcción social del riesgo. Lo que decía Gabriel es importantísimo. O sea, cómo la gente, cómo nosotros entendemos un evento natural. Es un evento natural al cual nosotros debemos adaptarnos. Y entonces la construcción social del riesgo va de la mano con lo que dice el radio escucha. Y eso significa que nosotros mismos generamos esas vulnerabilidades. Después de 3 años, ¿qué han hecho las autoridades, la comunidad, los medios de comunicación? Miren, hace 3 años, ¿quiénes fueron protagonistas en el tema de la reducción de riesgos, de la respuesta? Los medios de comunicación. Fueron un aporte importante. Pero ahora, ¿qué ha pasado? En esa memoria que hemos hablado, que es integral, como que nos hemos olvidado. ¿Qué pasaba el 16 de abril? ¿En qué estábamos? Recordemos que días antes ustedes tuvieron la bondad de invitarme a una entrevista en el volcán Cotopaxi. Todos estábamos con el chip del volcán Cotopaxi, embebidos del volcán Cotopaxi, y se da el terremoto y todo el mundo descuadrado. No sabíamos qué hacer. Entonces, esa memoria debe ser integral, no solo memoria sísmica. Entender que este es un país altamente sísmico, volcánico, y la otra, la construcción social del riesgo, está en nuestras manos. Miren, y hay que ser claros, en Chile y en Japón no es que las personas no fallecen en los sismos, sí fallecen, ese es el riesgo aceptado, ¿verdad? Pero se reducen riesgos a través de programas, proyectos, conversando de esto en casa, capacitando, como decía Gabriel hace un rato, a los maestros albañiles, que son importantes. O sea, ¿por qué aislarlos, verdad? Lo que hay que hacer es un equipo de trabajo, que la comunidad haga transferencia de riesgos. ¿A qué me refiero? Asegure su vivienda, su casa. Yo me quedo con esa frase, construcción social, cultura de riesgos, que eso es lo que se requiere. Se nos terminó el tiempo, Cristian. Gracias por el tiempo, Gabriel. Gracias por el tiempo. Es importante conversar con ustedes desde la experiencia, el conocimiento, la praxis. Un poquito comentar con nuestros oyentes estos 3 años después del devastador terremoto de Manabí y del sur de la provincia de Esmeraldas. Gracias por la presencia. Ustedes, un abrazo. Gracias, Gabriel Cortés, jefe de seguridad de la Universidad de las Américas. Cristian Rivera, director provincial del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, aquí en A Primera Hora. 7:59.